Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica de sede Don Bosco. Mauricio, el profe Leitón, les saluda. Hoy estamos con la lección correspondiente a la lección 1, correspondiente al Evangelio según San Lucas. Aquí tenemos la oración que acabamos de rezar juntos para que ustedes puedan repetirla en su casa y en esos momentos en los que tengan la necesidad de solicitar la intercesión de uno de esos que nosotros creemos en fe están al lado de Dios, se animen ustedes y le pidan a San Lucas o a las diferentes advocaciones que tenemos en nuestras clases, esa intercesión, esa ayudita. Yo siempre pienso en aquellos que están en comunión con los santos. Yo tengo una hija que está en comunión con los santos porque ella falleció muy pequeñita. Y entonces, según la fe de nosotros los cristianos católicos, cuando un bautizado muere pequeño, muere inocente, está en la comunión con Dios. No es como dicen un angelito, no, está con todos los santos, está celebrando. Entonces yo siempre pido la intercesión de Don Bosco, de María Auxiliadora, le pido la intercesión, incluso, ¿por qué no?, a mi hija que está allá en el cielo. Usted que está cerca de Dios, dígale que necesito esta ayuda, dígale que necesito esta fuerza. Así que a todos les animo a que tengamos confianza en esa intercesión que tienen los santos por nosotros. Muy bien, vamos a ir de lleno al tema del día de hoy, que es el correspondiente al Evangelio según San Lucas. Quisiera compartir hoy con ustedes un video. Este video es un video introductorio, llamémoslo así, donde se habla de 10 curiosidades o elementos que son poco conocidos acerca de San Lucas. Así que les invito a que le pongamos atención y que de esta manera vayamos introduciéndonos al tema del día de hoy. Alguno que me ayude ahora, si lo están escuchando, para que me diga si se está escuchando y si se está escuchando bien, por favor, una vez que empiece el video. Vamos. Hola, amigos. ¿Se está escuchando bien? ¿Alguien me ayuda con el feedback? Profe, No, yo no lo la verdad escucho lo bien. escucho bajito, muy bajito. Ok, entonces en ese caso yo voy a subir aquí el volumen mío y usted también sube el volumen ahí en la casa. Aquí lo tengo al full y este vamos a ponerlo también al full, porque el de la computadora es uno, pero el del que tengo en el video es otro. Entonces es bueno subir los volúmenes. Subo al máximo. Verdad, las fuentes en las que hay que basarse para hablar de estas son el mismo, en Hechos de los Apóstoles y San Pablo en algunas de sus libros. Probablemente se llama Lucán y era de origen sirio. Eusebio lo afirma en el siglo IV. Provenía del paganismo y eso lo afirma San Ireneo, Tertuliano y San Eusebio. E incluso No, Profe, disculpe, no se escucha nada.
Muy bien, voy a tratar de habilitarlo desde YouTube. Ok, vamos a tratar de habilitarlo en vivo, pero es que se meten todos los anuncios que tiene YouTube. Vamos a ver. Ok. Bien, vamos a parar acá. Vamos a compartir un segundito. Muy bien. Ya casi llegamos otra vez a donde estamos. Permítanme nada más pasar acá. Este lado. Ok, vamos a intentar hacerlo como decíamos en vivo desde YouTube, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de hacerlo así para ver si se escucha mejor. Vamos a ver. Y esto es el Centro Televisivo Tectón. Hoy os traemos 10 datos curiosos sobre San Lucas Evangelista. Primer dato, las fuentes en la... Ok, hago una pausa. ¿Ahora sí se está escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias. Muy bien, vamos a proceder. Las que hay que basarse para hablar de San Lucas son él mismo, en Hechos de los Apóstoles, y San Pablo en algunas de sus epístolas. Probablemente se llama Lucano y era de origen sirio. San Eusebio lo afirma en el siglo IV. Provenía del paganismo y eso lo afirma San Irineo, Tertuliano y San Eusebio. E incluso lo afirma indirectamente San Pablo, porque en Colosenses 4 del 10 al 14 manda saludos de sus colaboradores, indicando los circuncisos, y a Lucas no lo nombra como tal. San Lucas no conoció personalmente a Jesús y no perteneció al grupo de los 72 discípulos. Según los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de San Pablo, era su compañero y discípulo, y su profesión era médico. Segundo, en los Hechos de los Apóstoles 11:28 se dice que era cristiano y pertenecía a la comunidad de Antioquía, y eso debió ser alrededor del año 40, y está con San Pablo por primera vez en su segundo viaje misionero, allá por los años 50, acompañándole de Triade a Filipo, como vemos en Hechos 16, del 10 al 17. En la primavera del año 58 va de nuevo con San Pablo a Filipo y lo acompaña en el viaje de regreso a Jerusalén, como vemos en Hechos 20, del 5 al 12 y 21, del 1 al 18. Allí se encuentra con el apóstol Santiago Alfeo, y es también allí donde probablemente conoció a algunas mujeres de las que solo él habla en los evangelios: Juana, mujer de Cusa, Susana, María la de Santiago y algunas otras. Tercero, acompañó a San Pablo en su viaje a Roma, y esto lo relata detalladamente en Hechos 27, del 1 al 28. Y el mismo San Pablo lo dice, siendo prisionero por primera vez en los años 61 al 63, cuando escribe las epístolas a Filemón y a los colosenses. Y estando prisionero por segunda vez en los años 66 al 67, dice: «Solo Lucas está conmigo», como vemos en la segunda epístola a Timoteo 4, del 9 al 11. Allí en Roma debió encontrarse con San Pedro y San Marcos, pero sobre todo es San Pablo quien influye más en él. Y ya nada histórico sabemos de San Lucas después de la muerte de San Pablo. Lo que se cuenta después de él es solo tradición. Cuarto, San Epifanio en el siglo IV dice que Lucas evangelizó Dalmacia, las Galias, Italia y Macedonia. San Gregorio Nacianceno, también en el siglo IV, dice que evangelizó Acaya, y San Simeón Metafraste, siglos más tarde, dice que lo hizo en Egipto y la Tebaida. San Paulino de Nola, en el siglo IV, dice que con 84 años permanecía soltero y según la tradición griega fue obispo de Tebes. Estando allí,
su primitiva tumba. Según una antigua leyenda, él y San Marcos fueron ordenados por San Pedro y San Pablo. San Jerónimo dice de él que escribió su Evangelio y el libro de los Hechos cuando estaba en Tebes, Boeotia y Acaya, pero no se sabe ni cómo ni cuándo murió, aunque se dice que fue en Tebes, Boeotia, en Grecia. Quinto, entonces, ¿murió de muerte natural o fue martirizado? San Gaudencio de Brescia, San Gregorio Nacianceno y San Paulino de Nola dicen que murió mártir, y San Hipólito y Nicéforo Calixto dicen que colgado de un olivo. Pero sin embargo, Elías Metropolita de Grecia y San Gregorio Escolaro dicen que murió de muerte natural. Hay textos coptos, etíopes y siriacos que dicen que fue martirizado en tiempos de Nerón, venerándosele en todo Oriente como mártir, médico y pintor. Recordad que se le atribuyen numerosos cuadros de la Santísima Virgen. Esto es una piadosa leyenda sin confirmar, pero lo que sí se sabe ciertamente es que es el evangelista que más veces nombra a María en los evangelios. Sexto, el testimonio más antiguo de la piadosa tradición de que era pintor de la Virgen nos lo muestra Teodoro el Lector, que vivió en el siglo VI y que escribió: la reina Eudoxia le envió a Pulqueria desde Jerusalén el cuadro de la Virgen pintado por Lucas, por lo cual se le atribuyen 3 pinturas: Odogetria, que estaba en Constantinopla, Salus Populi Romani, en Santa Maria Maggiore, en Roma, y la Madonna de la Guardia, en Bologna. 7. Pero, aunque no es seguro que fuera pintor, lo que sí se sabe es que era médico. Lo dice el propio San Pablo en Colosenses 4:14. Lucas, el médico amado. Y es por eso que es el patrón de los médicos en Burdeos y Amiens, Francia, y es el patrono de las facultades de medicina de las universidades de Beirut, Montreal, Lovaina y otras. Octavo, pero en referencia a San Lucas, hay forzosamente que hablar de él como evangelista y como autor del libro de los Hechos. Esto está universalmente admitido desde la antigüedad en Siria, Roma, Grecia, las Galias, Alejandría, etc. Lo afirman San Irineo, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Orígenes, San Eusebio, San Jerónimo y otros muchos santos padres. Todos le atribuyen la autoría del tercer evangelio, y el testimonio más antiguo es el canon muratoriano, que es del siglo II. El evangelio, al igual que el libro de los Hechos, va dirigido a un personaje desconocido llamado Teófilo, siendo los Hechos la continuación del evangelio. Es como si fuera una sola obra, pero con 2 volúmenes, y se dice que los escribió alrededor del año 70. Él mismo deja claro lo que intenta al escribirlo, como vemos en el primer capítulo, del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado componer ordenadamente las cosas realizadas entre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí que investigue cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada, oh noble Teófilo, para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. Noveno, es San Lucas, un escritor agradable, fácil de leer, un narrador minucioso que describe a las personas tal cual son y que demuestra una gran estima por la mujer. Se dice del suyo que es el evangelio que mejor describe la amabilidad de Cristo. También se le llama Evangelio de la oración, ya que muestra a Jesús orando en los grandes momentos de su vida. Insiste continuamente en la necesidad de la oración y en que el amor de Dios no tiene límites. Trata especialmente la infancia de Jesús, la concepción del Bautista, la anunciación y la encarnación, la visita a Santa Isabel, el nacimiento del Bautista, el nacimiento de Cristo, la circuncisión, la presentación en el templo y la profecía de Simeón, la pérdida de Jesús cuando tiene 12 años, etc. Casi la mitad de su evangelio dice cosas que no dicen ninguno de los otros 3. Por ejemplo, 1/3 de los milagros
y las 3/4 partes de las parábolas son exclusivas de su Evangelio. Además, se le nota una cierta influencia de San Pablo, la universalidad de la religión, la salvación no solo para Israel, sino también para los gentiles, y la misericordia de Dios es inmensa, inagotable. Esos principios eran defendidos ardorosamente por San Pablo. Sin embargo, en su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles, escribe lo que él ha visto y vivido personalmente. 10º y último. Pero hay que decir también algo sobre su culto y su fiesta. Su primitiva tumba está en Tebes, pero sus restos fueron trasladados a Constantinopla, en tiempos del emperador Constancio. Y en tiempos de los iconoclastas del 741 al 70, cuando se destruían las imágenes, para salvarlos los llevaron a Padua, Italia. Cuando los húngaros invadieron el norte de Italia en el año 899, fueron escondidos y en el año 1177, en tiempos de Alejandro III, fueron de nuevo expuestos al culto. Actualmente están en un arca de la Basílica de Santa Justina, en Padua. Se hizo reconocimiento de esos restos en el año 1464 y recientemente, en octubre del año 2000, cuando se realizó el Congreso Internacional sobre San Lucas. Hay pequeñas reliquias suyas en Roma, Milán, Ostia, Nola, Brescia, Nápoles, Antioquía, Monte Athos, Chipre, etc. El martirologio romano celebra su fiesta el día 18 de octubre y las translaciones se celebran el 2 de mayo, la primera, y el 9 de mayo, la segunda. La imagen más antigua de San Lucas se conserva en las catacumbas romanas de los santos Marcos y Marceliano, y es patrono de los pintores, doctores y cirujanos, solteros, ya que estaba soltero con 84 años, notarios, encuadernadores, etc. Y hasta aquí estos 10 datos curiosos sobre San Lucas Evangelista que seguramente desconocías. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like, compártelo y suscríbete si no lo estás. También puedes seguirme en Twitter, te lo adjunto en la descripción. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Muy bien. Estuvo bonito el video acerca de algunos detalles que se conocen poco de San Lucas. Nos dio muchos elementos, llamémosle históricos, con fechas, nombres de santos, de la iglesia, y eso también para nosotros sirve como una referencia, porque nos facilita comprender el trayecto que tiene, por ejemplo, este santo para descansar en la basílica en la que ahorita se encuentra, después de que estuvo en varios lugares. Recuerden que en la época de las grandes persecuciones, no solamente eran objeto de persecución los cristianos, sino todo lo que los representara, incluso las tumbas de algunos santos. Entonces, vemos en este caso muy particular de San Lucas cómo migraron sus restos de un lugar a otro. Muy bien, volvemos a la presentación y vamos a compartir nuevamente. Vamos a volver a la imagen para compartir nuevamente. Vamos a ver si ya nos aparece. Aquí está el sistema cargando. Vamos a darle un poquito de tiempo. Ok. Me dicen si lo que se está viendo es la presentación. ¿Alguno, por favor? Sí, Profe, sí se ve. Listo, muy bien. objetivo de la doctrina. Ok, excelente. Cuando hablamos de objetivo doctrinal, siempre lo incluimos acá, ¿verdad? Que es, vamos a decir, cuando decimos desde la doctrina, desde lo que está escrito, desde lo que nos dice el magisterio, desde lo que podemos descubrir con datos históricos. Por ejemplo, como los que citaba ahora este caballero don Jesús. Entonces, vean qué interesante cómo nosotros podemos tener un objetivo desde la doctrina, que en nuestro caso es adentrarnos en el corazón del evangelio, identificando un elemento. ¿Cuál es? La ternura de Jesús. ¿Pero con quiénes? Con los pecadores y los necesitados. Ahí hay un detalle que no quiero que pasemos por alto.
Me gusta, en el resumen puse una frase, el Evangelio de la Misericordia, le puse así al resumen porque creo que encarna propiamente esa idea doctrinal del autor, ese propósito, que descubramos la ternura de Jesús, que descubramos ese amor por los pecadores y por los necesitados. Y si usted es uno de ellos, al igual que yo, levante la mano y diga: Jesús, yo quiero que tu ternura sea conmigo, porque soy pecador y estoy necesitado de ti. El segundo objetivo que aparece es el vivencial, que es cuando nosotros hablamos de aterrizar este mensaje, no dejarlo solamente en el tema del tema doctrinal, de conocer nombres, fechas, lugares, composición, estructura, sino hacer lo propio de nuestra vida. Y entonces, cuando hablamos de asimilar un mensaje, hablamos de que nosotros vamos a entender que Jesús sí es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso, y que se une a la idea que teníamos de San Marcos, de San Mateo, y que ahora se une a la idea de Lucas. Dijimos que en Marcos y Mateo teníamos en Marcos el Evangelio de los catecúmenos, en Mateo el de los catequistas, y ahora vamos con el Evangelio de la Misericordia, porque encarna en esas parábolas y en esas enseñanzas esa gran misericordia de Dios para con nosotros. Nuestra tesis siempre es importante mencionarla porque nos orienta hacia dónde va el tema. Cuando hablamos del Evangelio de San Lucas como el Evangelio de la Misericordia, tiene como objetivo presentar esa ternura de Dios para con todos nosotros. Está escrito en griego, griego culto, o sea, un griego clásico, muy fino, de un hombre estudiado. Lucas era un cristiano educado en ambientes helenistas. Recuerden que en el tiempo de Jesús, aproximadamente el año 33 al año 70, cuando se escribe este evangelio, aunque el mundo conocido era dominado por los romanos, todavía la herencia griega del mundo, porque los griegos dominaron el mundo 500 años antes de Cristo y todos esos territorios le habían pertenecido, todavía la gente escribía y hablaba griego. Y entonces las personas estudiadas normalmente iban a Grecia o a sus alrededores a estudiar, fuera del territorio de Palestina. Y este es uno de los personajes con Lucas. Lucas no fue ni discípulo ni apóstol de Jesús. Ahora, él trata de responder a la situación en la que vivía la comunidad cristiana, amenazada por la rutina, por la tentación de aferrarse a los bienes de este mundo, a las comodidades, a las riquezas. Invita a una nueva conversión, yo diría a un avivamiento, a un nacer de nuevo, para que esto nos permita, por medio de las palabras y la vida de Jesús, reencontrar el camino. Yo creo que hoy igual estamos. O sea, permítanme hacer este paréntesis. Cuando nos fuimos a las casas por la pandemia, dejamos de asistir a misa presencial y empezamos a ir a misa virtual. Y yo recuerdo la primera vez que pude ir a misa fue para una vigilia y me invitaron y ese día comulgué. Yo me sentía como el hombre más realizado porque fue en el 2021. Se imagina haber estado sin posibilidad de recibir a Jesús desde el 2020 y haber ido a esa vigilia en el 2021 para mí fue lo mejor que me pudo pasar. Y miren ustedes, hoy en día nosotros notamos un gran faltante de feligreses en los templos. Yo recuerdo que algunos templos a los que asistía anteriormente se llenaban. Por ejemplo, en ocasiones voy a la misa que se celebra en el Colegio Salesiano, en Zapote, a las 5 de la tarde los sábados. Y recuerdo que ese templo se llenaba. O sea, tenía una colocación de unos 80-90% de los cupos. Ahora estamos como un 15% o menos. Entonces, pensemos de esta forma, estamos tal vez como esas comunidades a las que San Lucas quería animar, que se salieran un poco de esa situación de lo material, de lo superficial. Ahorita ya pasamos lo más difícil de la pandemia, debemos cuidarnos, debemos estar usando la famosa mascarilla, ¿verdad? Todos andamos ahí en la bolsa una mascarilla, tenemos que seguirnos cuidando, pero tenemos que volver a ese encuentro con el Señor Eucaristía. Uno como católico, ir a misa y no poder comulgar es como ir a un gran banquete y que nada más te quedes viendo a los demás comer, porque realmente es eso, es comulgar a Cristo. Entonces, yo le invito, si usted no ha podido irse a confesar, vaya, confiésese, vaya, comulgue, viva la experiencia de reencuentro con Dios. Que esta tesis sea para nosotros una motivación para avivarnos en la fe y buscar en esta experiencia de estudio bíblico ese acercamiento a Jesús.
A San Lucas lo pintan con un toro, con un toro. Y bueno, no es que era muy bravo, porque los chiquillos siempre preguntan, profe, ¿qué es que era muy bravo? No, no, no. Es que el Evangelio, según San Lucas, después del preámbulo, que fue lo que leyó Jesús en el video, que es del capítulo 1, del verso 1 al verso 4, empieza en el verso número 5 el relato de San Lucas, donde se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, pero se hace mediante la presentación de los sacrificios de las reses. Entonces, se compara a San Lucas o se le pone ahí el toro para representar o recordar que ese evangelio empieza con los sacrificios rituales de los judíos. Es por eso que aparece en los iconos o en esta clase de símbolos la figura de un toro. Muy bien, vamos a ir a otros detalles del autor. Bueno, sabemos que era un médico de profesión y bueno, era un hombre culto, estudiado. No cualquiera sabía leer, no cualquiera sabía escribir. Ahora que fuese estudiado para ser un médico por encima. Y ahora después vamos a hablar un poquito de que era pintor también. O sea, pintaba. Es una persona que vivió en una cultura helenística donde se favorecía mucho el conocimiento, la sabiduría se cultivaba como la mayor de las riquezas. Claro, al encontrar a Jesucristo descubre una nueva riqueza, pero eso no le impide seguir con todos esos atributos que tenía como médico. Ahora, vamos a decir que él fue discípulo de San Pablo. Como lo decía yo anteriormente, él no estuvo propiamente con Jesús, no estuvo a su lado, pero recibe de San Pablo toda esa clase de mensajes que le ayudan a conocer a Jesús, a vivirlo cercanamente. Además, recuerden que entre sus fuentes estaba el Evangelio según San Marcos y el Evangelio Q, que son aquellos relatos que habían ahí sueltos. Recuerdan que hemos hablado de esos. Y también, vamos a decirlo también, que tenía otras fuentes que ahorita voy a mencionar con mayor propiedad. También podemos decir que gran parte de esta experiencia como escritor es recopilando información. Al estar en diferentes comunidades cristianas, conoce a diferentes cristianos que sí conocieron en persona a Jesús y recopila estos datos. Por eso, en el video se mencionaba de que, aunque es un evangelio sinóptico, o sea, parecido al de Marcos, Mateo, Lucas es parecido, tiene elementos que lo hacen muy diferente, específicamente en sus parábolas y específicamente en los discursos. Ahora bien, vamos a continuar con otros detalles de este autor. Vamos a hablar de la composición y los destinatarios. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que Lucas escribe antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Esto es un detalle que es valioso recalcar. ¿Por qué? Porque en el año 70 los judíos se rebelan contra el Imperio Romano. Y resulta que el Imperio Romano se enoja tanto que manda a eliminar el levantamiento y no solo eso, manda a destruir el templo de Jerusalén. Y es en el año 70 cuando destruyen el templo y queda como lo conocemos hasta el día de hoy. Solamente un muro que es el que se conoce como el Muro de los Lamentos fue lo único que quedó. Luego vinieron los musulmanes, muchos siglos después, y construyen esa famosa mezquita de la cúpula dorada, que es la que ahorita está en el lugar del templo de Jerusalén. Entonces vean ustedes, podemos decir que el tiempo histórico ronda ese año. Recuerden, y bien lo mencionaba en el video, no siempre los datos que tenemos son exactos. A veces las fechas varían, las fuentes varían. Escucharon lo de la muerte, no se sabe si murió de muerte natural, martirizado, etcétera. Lo importante es saber, ahora sí, diría yo, aquello que nos ayuda a comprender. Al vivir antes de la caída de Jerusalén, tiene una perspectiva de esperanza, todavía tiene una perspectiva de alegría, de espera de Jesús. Cuando vemos a San Juan, que lo vamos a ver por aparte, nos vamos a dar cuenta que San Juan tiene una experiencia diferente porque le tocó ver la caída de Jerusalén, la gran persecución, etcétera. Y entonces, claro, aunque San Lucas le correspondió acompañar a San Pablo en la cárcel, vamos a decir, no ha tenido esa experiencia de la caída de Jerusalén. Vamos a decir que también, bueno, escribe a los cristianos que vienen del paganismo y se les llama cristianos helenistas, son los cristianos que vivían fuera de Palestina. Y a estos cristianos solo sabían leer en griego, de ahí que esos evangelios se escriben en griego, algunos de ellos
como lo había dicho la semana anterior, se escriben originalmente en hebreo arameo, pero también son traducidos a griego para estos cristianos que viven fuera de Palestina y que solo saben griego. Muy bien. De momento todo va bien, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Muy bien. Vamos a ir a las características literarias porque sí, yo creo que aquí es donde tenemos que enfocarnos un poquito porque, bueno, este es un elemento de mucho peso. Primero que nada, escribe con un estilo elegante, el de un escritor que es culto, que es preparado, que vivió en el mundo griego, pero ahora está transformado por la verdad de Jesús. Su vocabulario es muy rico, pero sin adornos inútiles. Yo les había contado anteriormente que algunas de las películas que se hacen de Jesús las hacen basadas en el Evangelio según San Lucas, debido a la riqueza de sus detalles, los detalles importantes, digámoslo así. También podemos decir que se nota su delicadeza en el hecho que mitiga los sentimientos fuertes de Jesús, como cuando se enoja en el templo y bota las mesas de los mercaderes, lo baja, disminuye ese enojo también. A San Pedro, la violencia de San Pedro, ¿se acuerdan el San Pedro que saca la espada, que le corta la oreja al criado? Lo dibuja de otra forma. ¿Por qué? Porque San Lucas no pretende darnos un evangelio de la violencia, es el evangelio de la misericordia, es el evangelio del perdón, es el evangelio de la bondad. Entonces, claro, cuando nosotros lo vemos así, esta característica literaria, entonces vamos a saber qué buscar. Y si por algún caso nos invitan a dar un tema, por ejemplo, que habla acerca del amor de Jesús, pues yo voy a buscar el evangelio de Lucas, porque sé que ahí los elementos didácticos y, ¿por qué no?, de escritura que él utilizó corresponden propiamente a esa idea de Jesús misericordioso. Un segundo elemento son sus fuentes. Dijimos fuentes orales como San Pablo, los apóstoles, y aquí debo mencionar a María. Bueno, con lo que nosotros leemos, hay algunos pasajes que son tan relevantes, tan reveladores, que nosotros podríamos decir solo aparece en el evangelio de él desde la anunciación, la visita a su prima Isabel. Podríamos decir que incluso el cántico del Magnificat, podemos decir los primeros pasos de Juan el Bautista, todo eso está ahí, el nacimiento de Jesús en Belén, la presentación en el templo, la primera iniciativa de Jesús cuando se queda en el templo, cuando fueron a los 12 años. Todos estos detalles no los presentan con tanta claridad los otros evangelistas, lo que ha permitido creer a los estudiosos que San Lucas, al visitar a Santiago y hermano de Juan, conoció a la Virgen María personalmente y ella le ha de haber revelado esto. Profe Mauricio, ¿hay alguna prueba que usted tenga que diga cómo fue que San Lucas hizo eso? No, no hay una prueba. La única prueba que nosotros encontramos son las referencias tan claras, tan específicas en el Evangelio según San Lucas que encontramos de la vida de Jesús o de esos primeros momentos de la vida de Jesús. Y por eso decimos eso. Entonces, me gusta hacer estas observaciones, no vaya a ser que las personas se confundan. Es que el profe Leitón dice que encontraron el Evangelio de María. No, Dios guarde. Que el profe Mauricio dijo que se cree que el Evangelio de Lucas está inspirado en la conversación que él puede haber tenido con la Virgen María. Eso sí lo puede decir. También dijimos que los documentos escritos que circulaban en las comunidades cristianas de la época, como lo llamamos Evangelio Q, hace algunas sesiones, que son escritos sueltos, ¿verdad? Por un lado parábolas, por otro lado milagros, algunas frases de Jesús, y luego lo tomaron como un fundamento para el primer evangelio, que es el protoevangelio según San Marcos, y después de ahí vino el de Mateo, y ahora estamos hablando de Lucas. Finalmente, no narra como un periodista o un biógrafo moderno, no es un programa de estos donde se narran los detalles del día en que nació, donde estudió, las notas que se sacó, sino que destaca los acontecimientos y las palabras de Jesús. Esto es importante. Porque si esta es una característica literaria, es a lo que yo le debo prestar mucha atención. Seguimos. También nos adapta a su propia sensibilidad y al mensaje que quieren dar a las comunidades cristianas. ¿Recuerdan que yo les hablaba de la perspectiva que tiene el autor de Jesús?
pues Él tiene como perspectiva que estos acontecimientos y palabras le ayuden a representar esa imagen misericordiosa, bondadosa, generosa de Jesús. Entonces vamos a encontrar que nos dirige, nos encausa a descubrir esa perspectiva que Él vio de Jesús. Vamos a continuar. Ok. Vamos a ver la división y el contenido. Perdón, me salí por un momento, permítame volver a entrar. Es que atravesé por aquí. Muy bien. Vamos a ampliarla para que la hagamos completa. Muy bien. Cuando hablamos de la división y el contenido temático, esto es muy importante que hagamos una pausa otra vez, como lo hicimos en la anterior, para ver cada uno de estos elementos. Número 1, el tiempo de Israel o tiempo de las promesas. ¿Por qué? Porque empieza con la predicación de Juan el Bautista, el Evangelio. ¿Y qué hace la predicación de Juan el Bautista? Concluir las promesas del Antiguo Testamento. Podríamos decir, si ustedes me lo permiten, que Juan Bautista aparece como el último gran profeta que anuncia la venida del Mesías, porque inmediatamente después de Juan está Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Decimos que es el tiempo de Israel, el cumplimiento de las promesas por medio de la palabra de Juan el Bautista. Entonces encontramos eso en la primera parte del esquema. Es importante, repito, releer para comprender ese elemento. Ahora estamos hablando del capítulo número 3. No incluí los capítulos en este porque en la lección de la próxima semana muestro la otra división, porque recuerden que yo manejo varios esquemas de composición. La estructura temática la vamos a ver un poquito la próxima semana, entonces ahí yo voy a profundizar en números, pero voy a citar solamente que en el capítulo número 3 de San Lucas aparece todo lo que es la persona o el personaje de San Juan, se menciona el bautismo de Jesús, eso es muy importante, se mencionan las tentaciones de Jesús en el desierto y ya en el capítulo 4, perdón, las tentaciones están en el capítulo 4, ya dejamos de ver a San Juan. Entonces podríamos decir que todo el capítulo 3 es el capítulo dedicado a San Juan. Ok. La segunda parte o división es el tiempo de Jesús en el tiempo de tiempo de la salvación. Jesús es el centro de todo. Resuena la buena noticia. Primero Israel y luego al mundo. Dijimos al inicio que San Juan le anuncia a los israelitas que ha llegado el Mesías, pero a los que no son israelitas, a los que no esperaban ese Mesías, se les anuncia la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque son los paganos, son aquellos pueblos que no conocen de Jesús, que no conocen las promesas y lo acogen, lo reciben. Recuerden ustedes, ¿de dónde viene Lucas? De una zona de gran dominio helenístico, de personas que creían los dioses griegos, dioses romanos, y es en este momento cuando se abren a la verdad de Jesucristo, a la salvación que le es comunicada por medio de Lucas. Finalmente, la tercera división es el tiempo de la iglesia o tiempo del testimonio. Aquí vamos a poner entre paréntesis el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira, se me olvidó, yo hubiese puesto aquí chiquitico abajo, tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí el gran protagonista es el Espíritu Santo que les ha dado a los apóstoles para que sean testigos del Evangelio y así resuene el nombre de Jesucristo en todo el mundo conocido. O sea, hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a decir que el primero es el tiempo de Israel con el cumplimiento de las promesas, el tiempo de Jesús o de la salvación cuando es manifiesta y el tercero es el tiempo de la iglesia. Yo diría, es nuestro tiempo todavía porque estamos con la revelación del Espíritu Santo, porque todavía hoy el Espíritu Santo sigue manifestándose en nosotros. Ahora bien, el plan de San Lucas sigue un itinerario, si vamos a decir, un poco geográfico. En ocasiones anteriores yo les hablé y les hice la separación geográfica. En el resumen la he incluido, pero no pretendo meter muchos cuadros porque recargo mucho no solo la exposición, sino también el análisis del texto.
Vamos a decir que esta experiencia según San Lucas de Jesús, la experiencia de Jesús según San Lucas, empieza en Jerusalén, el centro del judaísmo, con el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando yo les decía lo de los toros que eran sacrificados, etcétera, y que hace enlace entre la antigua y la nueva alianza. En otras palabras, las promesas del Antiguo Testamento se unieron, se hicieron realidad en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso empieza el Evangelio, según San Lucas, no en Galilea, ni empieza en Belén, empieza en Jerusalén. Luego se traslada a Galilea, que es el lugar céntrico del mensaje de Jesús. Según San Lucas, ahí muchos de los acontecimientos, de los sermones, se dan en el territorio de Galilea. Después de Galilea, Jesús emprende la subida a Jerusalén. Cuando hablamos de la subida a Jerusalén, es cuando Jesús ya comprende que llegó su tiempo, que llegó su hora. Uy, la próxima semana les voy a decir en qué verso específicamente Jesús se dio cuenta que tenía que ir para Jerusalén y tenía que dejar el territorio de Galilea. Porque les cuento, de hecho, que los salesianos hace unos años sacaron un aguinaldo, que es uno de los mensajes que nos envía el rector mayor todos los años, que estaba centrado propiamente en ese pasaje. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se diera cuenta que ya era la hora de ir a Jerusalén a cumplir con la misión que el Padre le había encomendado, o sea, entregar su vida por amor a usted, por amor a mí? Ahora bien, en Jerusalén está la última parte, que es donde se da el centro de la buena noticia, la predicación, las parábolas. El evangelio se anuncia en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Podríamos decir que entonces es precisamente en Jerusalén donde no solamente tiene lugar la pasión y muerte de Jesús, sino la resurrección. Y si usted y yo unimos el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí empieza la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? Podríamos decirlo de esa manera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Vamos a ver. Todo claro, todo claro. Ahora, necesito salirme un momentico porque yo les dije que les iba a mostrar precisamente el camino que debemos seguir si queremos entrar a la página web de sedes y encontrar la Escuela de Formación Bíblica propiamente estos módulos. Entonces voy a proceder a entrar, pero vamos a hacerlo aquí completamente y quiero que ustedes me vean así caminando. Vamos a ver, permítanme compartir en la pantalla. Ahí está. Muy bien. Yo creo que todos están viendo ahí. Estoy en el buscador de Google. Y entonces, aquí en el buscador voy a escribir sedes Don Bosco. Si escribo Don Bosco, pero ya a mí me salen automáticos. Lo voy a poner para ahorrarles tiempo. Ya en 10 minutos va a tener. Cuando entramos aquí, bueno, aquí nos aparecen las diferentes de sedes. La primera, miren cómo se llama, www.sedesdonbosco.de.cr. Entramos a sedes y tenemos dos formas para ir a la sección de la Pastoral Familiar Salesiana. La primera de ellas es quedándonos mirando aquí a Don Bosco, saludándolo, inmediatamente aparece la Pastoral Familiar Salesiana y usted puede darle clic aquí en leer más e ingresa de una vez. Entonces ya sabemos, vamos a cambiar a Ebenezer y vamos a poner otra vez a la familia. ¡Ay, Jesucristo, qué es la familia! Ahí está la familia. Le damos leer más y de una vez el sistema me envía a la sección que les estoy citando. Pero yo voy para atrás otra vez porque quiero mostrar también el otro camino. El otro camino es cuando llego acá, busco donde dice recursos. Recursos. Le doy clic, abrir. Voy a donde dice Pastoral Familiar Salesiana. Vean ustedes aquí donde está, el primero a la izquierda. Le vuelvo a dar clic y me aparece en la columna de la izquierda la Escuela de Padres en Línea. Vean, ya está el tema de abril por si no lo habían visto. Está muy bonito. Y ya casi viene el de mayo. Vieran qué bueno está ese tema. Qué bueno. Todavía no está aquí, pero ya se publicó en el WhatsApp, en el Facebook y en el YouTube de sedes. Tenemos el tema de la Escuela de Padres de mayo. Por si acaso alguno quiere verlo, está muy bonito. Se llama Mujeres de Hoy. Se los recomiendo.
No solo por el presentador que aparece al principio, que es un hombre muy elegante, muy formal, no, por los expositores y los 3 testimonios que incluye ese tema. Está muy bonito, ¿verdad? Todavía no lo tenemos aquí porque no se ha actualizado todavía la página, le tienen que dar mantenimiento cada cierto tiempo. En la columna de la derecha encontramos la pastoral familiar salesiana con todos nuestros recursos. Voy a cerrar esto. Aparece Nuevo Testamento, que es el módulo que tenemos, Introducción a Sagradas Escrituras, el anterior, con tan solo 24 lecciones, no pude meterlas todas porque me faltaron algunas. De ellas aparece la presentación de PowerPoint y aparece un resumen, no aparecen videos. Ya vamos creciendo en eso. También pueden encontrar los programas de radio, de Sedes Radio, Somos Familia. Aquí hay algunos programas viejitos porque no hemos podido actualizar esta sección porque es muy pesada. Tenemos los webinars, que son unas charlas que nos han enviado. Y por último tenemos Caminando a Roma, que es un caminito que estamos haciendo con unos subsidios que vamos haciendo para el Encuentro Mundial de la Familia que se celebra este año. Ya nos faltan solamente 3 subsidios, no 4 subsidios, y listo, estaríamos completos. Y aquí aparecen un par de temitas ahí que están ahí acompañando esta sección, se llama acompañamiento familiar. Cómo entender la infidelidad en la familia, que esto es de José Israelski, y este otro que es de Heilen Cordero. ¿Qué clase de cura es usted, don Bosco? Bueno, ya les hice todo el anuncio. Aquí vamos al Nuevo Testamento. Vamos a encontrar primero la presentación, vean ustedes acá. De una vez, bueno, en este computador, vamos a ver cómo nos va. Sí, parece que va rapidillo, más o menos, ¿verdad? Se va a desplegar la presentación de PowerPoint, pero este está en formato PDF con el fin de que sea más liviano, ¿verdad? Ahí aparece la primera clase que dimos del Nuevo Testamento. También va a encontrar usted el resumen de ese entorno histórico, que es también un documento en PDF, que ustedes van a ver así, como estos otros. Ahí está el resumencito de ese primer tema. Y finalmente van a encontrar el video en YouTube, que ahí aparece, vamos a ver, ahí está. La Escuela de Formación Bíblica, ahí salgo yo hablando. Vamos a darle una pausa a Mauricio. Ok. Yo sí les hago la observación, esto yo lo hago desde mi canal de YouTube. Yo tengo un canal muy humildemente, ni siquiera parecido al de ese muchacho que estábamos viendo, que es todo un experto, ¿verdad? Lo hago desde ahí con la finalidad de hacerlo más ágil, porque yo en las noches de los miércoles, yo hoy me quedo hasta la hora que ese video se renderice para subirlo, publicarlo y de una vez enviarle a ustedes el enlace. Vamos a ver, por acá tenemos hasta la lección 7. Un detalle, en el resumen de la lección 6, aparece el resumen de la lección 6 y 7. Por eso aquí no hay resumen, por si acaso alguno va a entrar y lo va a buscar. Ahí están nuestras clases. Ya tenemos 7 de las lecciones que llevamos publicadas, así que si alguno tiene a bien o quiere reponer alguna que le haya faltado, ya sabe dónde hacer. Ok. Estamos bien con el tiempo. ¿Alguna duda, alguna preguntita con respecto a esos recursos que tenemos? Profe, ¿cómo está? Adelante, adelante, bien, por dicha. Referente a todos esos archivos, igual uno los puede guardar en una carpetita en la computadora personal. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Puede guardarlos. Bueno. De hecho que algunos que están en PDF es con la finalidad de que sea muy liviano para usted poderlos guardar en la computadora, para que no sea muy Sí. pesado. Perfecto, muchas gracias. Con toda confianza. Lo único que no pueden hacer es venderlos. No, Dios guarde. No. Pero Es los como pueden, para tenerlos más a mano, digamos. sí, y también si ustedes son catequistas o son servidores en la iglesia y quieren usar una de esas presentaciones, con todo gusto, sírvanse. Si quieren imprimir los resúmenes y tenerlos a mano, regalárselos a su mamá, a su hermana, háganlo con toda confianza. Como les digo, la única limitación es no monetizar este asunto por el tema de hay derechos de autor, ¿verdad? Y eso, pero no míos, sino de donde yo lo saco, ¿verdad? Entonces, sí, claro, por supuesto. tengan la plena confianza y la plena libertad de copiarlo, de compartirlo con las personas. Si a usted le gustó alguno de los videos, se lo comparte a alguien el enlace y esa persona ya lo puede ver en YouTube, porque ahí está colgado para que lo puedan ver. Muy bien. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, profe. Para servirle, para servirle. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe,
Yo tengo una consulta. El resto de las lecciones, porque bueno, está hasta las 7 y es la número 13. El resto se las van a ir subiendo en esto, o sea, poco a poco. Sí, de hecho, qué buena pregunta, ¿no? De hecho que sí, tenemos que hacerlo así. De hecho que yo a los compañeros de sistemas los veo siempre saturados porque por un lado llevan escuela de padres, por el otro lado llevan escuela de formación bíblica, tienen que llevarlo en la radio, tienen que llevar las otras publicaciones y a veces los rebalso. Entonces, más bien, ustedes comprenderán que ellos te esperan hasta que hagan un mantenimiento, o sea, que sacan la página del aire un momento, normalmente lo hacen en las noches o un fin de semana para poder meter toda esa información porque el profe Leitón los tiene un poco saturados a mis amigos Byron y Fernanda, así que oremos por ellos para que Dios les dé mucha habilidad. Pero sí, todo se va a ir cargando ahí, si Dios lo permite. Vamos a ver, doña Rocío Sánchez tiene la mano levantada. ¿O fue usted, doña Rocío, la que habló? Era yo la que estaba consultando. Gracias. Es que lo tengo en pantalla aquí chiquitica y casi no veo quiénes son los que están por ahí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok, vamos a buscar ahora nuevamente nuestra presentación para nuestra oración. Vamos a ver. Ustedes vieran lo vacilón que es estar detrás de estos sistemas. Ustedes están aquí tocando botones y por dicha todo sale bien, ahí más o menos, ¿verdad? Muy bien. Estamos ya con nuestra oración de cierre. Es la oración también a San Lucas, como lo dije hoy, con la finalidad de promover esas advocaciones, esa que es nuestra fe en los santos, ¿verdad? Entonces les invito a que lo oremos juntos, a que hagamos nuestra oración y le pidamos a Dios y a San Lucas que interceda por nosotros, por nuestras familias, por toda la iglesia como tal, para que podamos seguir adelante con la fe, anunciándola y reencontrando en la verdad del Evangelio el camino de la salvación. Eso es lo que todos buscamos. El objetivo de nosotros aquí es la salvación, la vida eterna. Y si uno de ustedes alcanza la salvación, valió 1000 veces la pena. Y si yo la alcanzo, valió más todavía la pena para mí. Entonces piénselo de esa manera, es un camino de salvación. Oremos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, que llamaste a San Lucas para difundir con la palabra y con la pluma el Evangelio de Jesucristo, y como médico y apóstol, lo guiaste para acercarse a los hermanos sufrientes y curarlos en sus enfermedades físicas y espirituales. Danos por su intercesión la fuerza necesaria para soportar con la mansedumbre de Cristo todas las pruebas de la vida. Glorioso San Lucas, que por tu intercesión siempre adaptemos nuestras vidas a aquello que escribiste en el Evangelio por gracia e impulso del Espíritu Santo. Y con una fe firme, a través de las obras, seamos testimonio del amor de Jesucristo. Que como tú, podamos sentirnos muy cerca de María, nuestra Madre del Cielo, y aprender de ella, de su vida, de sus virtudes y de su incondicional servicio a Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por su compañía. Vamos a cerrar la presentación. Gracias a todos por su compañía. Gracias por acompañarnos una noche más a la Escuela de Formación Bíblica. Hemos terminado muy puntuales. Dios me los bendiga a todos. La próxima semana, la segunda parte del Evangelio según San Lucas. Así que ánimo, esperen por ahí la invitación y con mucho gusto estaremos Dios mediante compartiendo nuevamente este tema hermosísimo de la Sagrada Palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos y si Él lo quiere, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego. Gracias, profe.